Ya tocaba hablar del Barça, de este nuevo Barça de Koeman. Pierde el clásico, pero la verdad que ha renovado bastante la cara. Y hoy lo hacemos con un experto. Tenemos ya al otro lado de la pantalla, en sintonía con la remontada, a Albert Blaya. Albert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guillo? Un placer volver a pasarme por la remontada y con muchas ganas, porque creo que el tema que habéis escogido es muy interesante. Había ganas de hablar del Barça, de este nuevo Barça de Koeman, del Barça de los jóvenes, ¿no? De la gente del pre-2000, podríamos hablar de ese Ansu, Pedri, etcétera. Y como bien decía Guille, está por aquí Albert para tratarlo. Queremos hablar del centro del campo, queremos hablar un poco del clásico, porque al final, bueno, Albert lo analizó muy bien en esa lupa que tiene, ¿no? En Twitter, que os recomendamos a todos y que dejaremos en la descripción, pero queremos hablar un poquito de ello. Y Albert, en primer lugar, me gustaría saber un poco tu impresión así, a grandes rasgos, de lo que fue el Barça y de la apuesta que hizo Koeman sacando tanto joven. Bueno, obviamente yo creo que la apuesta, todo el mundo lo comentó, fue valiente y en cierta medida fue coherente, porque Pedri venía jugando muy bien. Entonces yo creo que esa apuesta por Pedri, teniendo en cuenta que Serginho Dest fue el titular para centralizar su posición y dejar la banda para el norteamericano, tenía su inteligencia, ¿no? Obviamente luego a lo largo del partido el Barça tendió a jugar por esa banda izquierda como suele hacer durante los últimos años, y el costado derecho de se quedó bastante sujetado por miedo a las transiciones del Real Madrid, y con Pedri por el centro esa banda volvió a quedar un poco inerte. Entonces el Barça yo creo que tardó mucho en corregir esos problemas, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el Madrid marca el 1-2, ahí es momento de meter mano un poco y tocar algunas cosas. Koeman no lo hizo, tardó bastante, y el segundo tiempo el Barça sí que fue bastante pobre porque atacó muy mal y las transiciones obviamente se las regaló el Real Madrid con un posicionamiento bastante mejorable. Este Barça que ha encontrado muchas fórmulas, Albert, tiene un gran defecto, y es que abandona mucho la banda derecha. De hecho, si vemos mapas de calor del clásico, Frenkie de Jong es casi un interior con Coutinho en la izquierda, Busquets muy también lateralizado a la parte zurda, y es que el Barça por la derecha lo encuentra. Es verdad que ha dado un pasito en encontrar a Serginho Dest, que si vemos mapa de calor está muy jugando por fuera y muy alto, a pesar de que en el clásico también se contuvo un poquito más, como dices. Pero es verdad que, bueno, ahí es verdad que en la banda derecha, que para el Barça era todo un problema, menos lo defensivo, Serginho Dest y su acompañante, que puede ser un poquito más por dentro, puede ser una suerte. El título del título, o sea, el título del vídeo en el canal son indiscutibles. Ansu Fati y Pedri. Quizá con la baja de Coutinho, ahora Pedri se le abre un escenario por dentro, por ahí jugando a la derecha, que puede ser muy aprovechable. Sí, obviamente con la baja de Coutinho se abren malas puertas para Pedri, que a pesar de tener a Griezmann y a Coutinho por delante ya estaba jugando bastantes minutos. Yo creo que ahora tienen un escenario interesante para empezar a destacar, sobre todo partiendo desde esa posición que antes ocupaba Coutinho, ¿no? Porque esa posición más centralizada yo creo que es la mejor para el fútbol de Pedri. Se complementa muy bien con Messi, ¿no? Es un jugador muy inteligente y sabe cuándo cambiar de posición, cuándo moverse. Por lo tanto, esa capacidad tan natural que tiene para jugar al fútbol yo creo que beneficia al Barça y a su sistema. Pero yo creo que Griezmann en esa banda derecha va a continuar siendo el jugador importante, porque al final estamos viendo, si la apuesta es, diríamos, más por Serginho Dest en esos próximos partidos, tener un futbolista que pueda romper al espacio, que sea capaz de jugar sin balón y que te pueda amenazar también desde ese costado derecho con sus combinaciones en el juego en corto. Yo creo que ahí Griezmann es el mejor, porque tiene una sensibilidad para el juego en espacios reducidos que ni Trincao ni Dembélé tienen, y eso yo creo que es algo a tener en cuenta. Veremos a ver dónde se coloca Griezmann, dónde acaba colocándose Pedri, ahora con la ausencia de Coutinho. Pero al ver, la pregunta también es clara. Vimos en el Clásico que hubo una gran apuesta por Ansu Fati como 9. Nos tenía acostumbrado a tener siempre en el extremo izquierdo y pegadito en banda para potenciar su velocidad y bueno, el desborde que tiene, ¿no? El bono de Ansu, pero le vimos en el puesto de nuevo, siendo un delantero mucho más fijo, siendo un delantero mucho más aprovechando su movilidad, obviamente, y jugando muy asociativo, pero viendo cómo podía desenvolver esa pieza de 9 que a día de hoy el Barça no tiene, porque pese a que esté Braithwaite, todos consideramos la figura de Braithwaite como un delantero que va a ser más revulsivo que otra cosa. Entonces, te quería preguntar si tú ves más a Ansu como un 9 para ya en el Barça o más para futuro, o si crees que tiene que seguir apostando por ese Messi de falso 9. Yo creo que es impresionante, ¿no? Que Ansu estemos hablando de que jugó bien en una posición que para él no es nueva, porque en el juvenil ya jugó de 9, pero sí es cierto que en el primer equipo nunca había jugado ahí. Además, con la complejidad de hacerlo en ese 4-2-3-1 con Messi por detrás, ¿no? Teniendo que fijar a Ramos y Varane, que no son moco de pavo. Pero yo creo que el Barça lo necesita sobre todo en banda izquierda, porque comentaba antes Guille, ¿no? Que Frenkie de Jong y Coutinho prácticamente eran como dos interiores, ¿no? Porque Coutinho, a pesar de jugar de extremo, no tiene esa capacidad para hacer movimientos agresivos. Entonces yo creo que Ansu Fati le da ese plus, se entiende muy bien con Jordi Alba y te ofrece un
poco más de mordiente por ese costado. A mí me gusta más Ansu desde el costado porque creo que beneficia al juego del Barça, a pesar de que de 9 hizo un buen papel. Pero yo creo que el costado izquierdo del Barça, ante una defensa del Real Madrid que por esa banda no fue la mejor posible, el Barça le sacó poco rédito para lo que hubiera podido ser. Es que lo mejor que tiene Ansu en clave futuro y en clave presente, digamos, esas jornadas que vienen de Champions con la Juve, en el grupo y todo lo demás, es que Ansu es el único en la banda izquierda que te hace lo que te hace y es el único que te puede rendir como 9 en esta plantilla. Es bueno porque Ansu es tan completo que te puede rendir de extremo y de delantero o de falso delantero 9, pero es verdad que es el único. Entonces, es verdad que el Barça quizá desprenderse de un Ansu que en la banda rompe, desequilibra, genera el hueco para que Jordi Alba entre por dentro, le va a costar un poquito más, aunque siempre Ansu tienda por la idiosincrasia un poquito de este equipo de Koeman a meterse como 9. Vemos el 11 en pantalla más o menos si la entrada de Coutinho, porque está lesionado Albert. Lo que más llama la atención es que el Barça ha cambiado mucho, pero todavía Griezmann no se encuentra. Y yo personalmente, Albert, tengo dudas de que Griezmann en la derecha y con Messi jugando por ahí de falso 9 por dentro se vaya a reencontrar. No sé tú cómo lo ves, si crees que Griezmann este año al final va a aportar un poquito más al Barça o no. Yo ya te digo que tengo mis dudas. Sí, es que al final yo creo que al principio de temporada yo era bastante optimista con el francés porque creo que en esa banda derecha hay ciertos movimientos que el Barça podría buscar para aprovechar los movimientos de Antoine, ¿no? Pero al final vimos, por ejemplo, esa jugada en Getafe donde se queda en el mano a mano, que le da el balón Pedri y falla esa ocasión. Yo creo que esas son las ocasiones que Griezmann debe intentar certificar, porque al final son las ocasiones que te acercan un poco más a la confianza, que te devuelven y te integran en el equipo. Si al final esas ocasiones que tienes no las metes dentro, yo creo que las dudas se multiplican. Pero yo creo que Griezmann en banda derecha tiene dos cosas que favorecen al juego del Barça, que es la agresividad para poder aprovechar ese lado más débil del ataque azulgrana y luego cuando recibe el balón una capacidad para juntarse en espacios reducidos. Eso yo creo que es innegable. Además puede caer por dentro porque eso lo tiene muy mecanizado. De falso 9 a mi Griezmann o de 9 no me termina de convencer porque participa muy poco en el juego y queda muy fijo. Yo creo que ahí Griezmann sí que hace un trabajo mucho más oscuro para el equipo y es que incluso se le ve menos, ¿no? Yo creo que donde Griezmann rendiría mejor, obviamente, es en esa posición quizás de media punta. Veremos si sin Coutinho puede jugar ahí Griezmann. Vamos a ver si quizás Griezmann pueda partirse o repartirse con Leo Messi esa posición. Sería interesante porque es algo que de momento no hemos visto. Yo creo que es que el contexto de Griezmann vuelve a ser complicado, porque al final está claro que le está costando, está claro que la idea de Koeman pasa porque Griezmann es el jugador importante en la plantilla, pero lo que comentabais, yo creo que a Griezmann lo que le penaliza muchísimo es que no tenga una referencia ofensiva clara, es decir, que no tenga un delantero en el que poder apoyarse. Es cierto que en este Barça es complicado, porque al final tienes a Messi, tienes a Ansu Fati, tener ya la figura de un 9, estuvo Suárez y no lo consiguió hacer con él, pero sí que creo que a Griezmann le va a penalizar el no tener una figura ofensiva y por eso ni puede cumplir bien como siendo la referencia total, ni puede cumplir bien desde atrás porque al final todos le comen un poco el sitio que él estaba acostumbrado a tener en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Entonces, bueno, ya por acabar y ir cerrando el vídeo, Albert, nos gustaría saber un poco, ahora ya sí que te mojes, cuál es tu alternativa para Coutinho, este tiempo que no va a estar, si tú apostarías bien por Pedri seguro o apostarías por Griezmann a lo mejor quizá en la izquierda, apostarías por Dembélé, a ver qué pasa por Trincao, que nos dieras un poquito esa apuesta personal tuya. A mí me gustaría seguir manteniendo la apuesta por Pedri. Yo creo que el canario es un futbolista que mejora el juego del Fútbol Club Barcelona, porque en esa posición tiene la capacidad para moverse muy bien entre líneas, para facilitar el juego, es un conductor especial, tiene esa sensibilidad con el balón en los pies y yo creo que eso mejora el juego del Barça. A partir de ahí, los goles los debe intentar hacer, obviamente, Ansu Fati está siendo el máximo goleador, pero acercar a Messi al área. Yo creo que Pedri te acerca a Leo Messi al área porque es un futbolista que tiene facilidad para recibir en zonas más alejadas y conectar con sus compañeros. Y en ese costado derecho yo creo que ahí sí se abre un poco más la veda y obviamente Griezmann lo va a tener complicado para hacerse indispensable en ese equipo y ahí me gustaría probar algún partido con Ousmane Dembélé en ese sector porque creo que el francés tiene ese puntito más de creatividad que Trincao y en ese costado es mucho más jugador que en izquierda, que yo creo ahí se limita bastante su techo. Vamos a ver porque ahí está bastante abierto. Yo creo que Koeman ya hemos visto que va cambiando bastante el 11 de las cosas, así que yo no me atrevo a decir que veamos un 11 fijo, sino que dependiendo del rival va a ir adaptando su 11. Lo que está claro es que Dembélé es mucho mejor jugador para un partido dividido, contra una Juve, contra un Madrid, contra un Atlético que donde haya un poquito más de espacios, que contra un Getafe, un Granada, un Betis, que se te encierren un poquito más atrás y no haya tanto espacio que atacar. Al ver, hemos hablado de Pedri, hemos hablado de Ansu Fati, los dos han pasado de ser rol secundario a protagonista casi determinante, indiscutibles en el Barça. Así que nada, dentro de poquito hablaremos más contigo, pendiente de todo lo que haces en Twitter, en Medium, en Estadio Johan Cruyff
y todo, que vale mucho la pena y lo recomendamos si se quiere la remontada. Un abrazo, tío. Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Espero poco a poco ir pasándome por el canal y tocar los temas que se consideren oportunos, porque la verdad el fútbol no para y por suerte aquí en la liga tenemos muchísimos temas que tratar.